Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a instalar el ODBC Driver del Microsoft SQL Server 2014. Para esto vamos a hacer uso de un navegador, justamente un navegador web, para realizar la búsqueda dentro de Google, justamente para buscar el instalador. Vamos a poner en Google ODBC Driver Microsoft SQL Server 2014 en español. Y vamos a escoger justamente la primera opción que nos va a llevar directamente a la parte de descarga de la misma página de Microsoft. Le vamos a dar un clic y vamos a entrar directamente a la página directa de Microsoft para descargar este driver. Tener en cuenta que este driver nos va a permitir mantener comunicación con el servidor de datos Microsoft SQL Server desde cualquier equipo cliente. Esperamos un momento que proceda la página a cargar el espacio de descarga y justamente lo tenemos acá. Microsoft ODBC Driver 11 for SQL Server, y ese es justamente lo que necesitamos, justamente para Windows en el idioma español. Vamos a proceder al tema de descarga. Tener en cuenta que este ODBC Driver se instala en cada uno de los equipos clientes para que mantenga la comunicación o pueda hacer solicitudes de datos hacia el servidor de datos, en este caso SQL Server. Vamos a descargar el que diga justamente x64 y le explico por qué. Ya que anteriormente nosotros hemos instalado el Microsoft SQL Server 2014 bajo el tema de x86. Ese justamente el servidor de datos lo hemos bajado bajo ese tipo de sistema para que pueda tener concordancia con más que todo con el Visual Force Pro. Caso diferente sucede con el driver que vamos a descargar aquí. Nos va a descargar las características no solo de 64 bits, sino 32 bits, o sea, a modo cliente, para que nosotros podamos comunicarnos de esas dos formas. Lo hacemos así porque esto está basado más que todo, el driver está enfocado no al servidor de datos, sino al tipo de Windows que tengamos. Más que todo por eso. Vamos a esperar un momento la descarga, que en realidad no pasa el peso del archivo de 4 megas, es totalmente ligero. Este tipo de instalación solo se le hace a todos los equipos clientes que van a mantener comunicación con el servidor de datos. En este caso ya se volvería como un servidor remoto que hacen las peticiones de datos desde unos equipos clientes. Esperamos que descargue esta parte. En realidad es bastante rápido, ligero. No hay mucha complejidad en la parte de instalación. Y este es justamente el elemento que se necesita para que cualquier aplicación a través de este driver pueda comunicarse directamente con el servidor de datos Microsoft SQL Server. Vamos a abrirlo para proceder al tema de instalación. Esperamos un momento, más que todo en realidad es un tema siempre de validación del Windows. Justamente va a proceder el tema de abrir ya el tema de descarga de instalación. Tener en cuenta, aquí justamente nos puede suceder un pequeño detalle o una alerta que vamos a ver por qué y justamente explicar. Se ha detectado en el sistema una versión anterior de este producto. ¿Desea actualizarlo? Sí. ¿Esto por qué sucede? Porque durante la instalación del servidor de datos Microsoft SQL Server no solo viene con el servidor de datos, sino también viene integrado este ODBC Driver que estamos ahorita descargando. Si ustedes instalan el servidor de datos en un equipo, ya un servidor mismo instalan, van a ver que también se les ha instalado el ODBC Driver para que ustedes ya puedan comunicarse, pero la comunicación solo se va a poder establecer dentro del servidor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros necesitamos que el resto de peticiones capaz lo pueden hacer desde otro equipo, entonces tenemos que descargarle aparte este driver para instalarle en los otros equipos clientes. Aquí vemos que lo tenemos ya, 2014 120 2000, algo así, 2000.08 es la versión. Vamos a actualizarlo ya que indica que la versión que yo he descargado es la más actual con respecto a este drive, esta versión. Vamos a instalarlo justamente, hay que revisar en realidad porque nos detectó que en realidad hay una versión anterior, un poquito más antigua, esta es la 2014 120 2000. Ahorita vamos a ver nuevamente acá en el de 32 bits. Como les dije, nosotros hemos ahorita descargado el ODBC Driver x64. En realidad con esto nosotros con este driver se va a instalar las dos características, tanto para el origen de datos ODBC 32 bits y para el de 64. No quiere decir que solo se instale para 64 bits, no, se instala para ambos casos.
Justamente le vamos a dar sí. Justamente como yo le dije, está en el origen de datos 2014. A ver, vamos a esperar que valide. Le damos siguiente. Así, justamente. Estos son los componentes. Es bastante sencillo. Esto solo se instala de preferencia en todos los equipos clientes que nosotros necesitemos que se comuniquen con el servidor de datos SQL Server. Es el procedimiento bastante sencillo y con este driver vamos a comenzar a trabajar toda la interacción de datos desde VisualFox Pro al SQL Server. Justamente este driver es el que se necesita porque VisualFox Pro hace uso de este driver para poderse comunicar con el servidor de datos, en este caso Microsoft SQL Server. Justamente ahora vamos a cerrar esto para ver, mira, 120, 2000, 2014, 120. Y vamos a ver qué versión nos ha instalado, porque es una versión del driver 11 mismo, pero con algunas correcciones adicionales que normalmente sucede en todo tema de actualización. Vamos a entrar a orígenes de datos y vamos a ubicar nuevamente el driver. Acá está. 2014, 120 y aquí cambió ya. Anteriormente era 2000 y aumentaba a 5543.11. Si ha visto un tema de actualización con respecto al driver anterior, sigue siendo el driver 11, pero con algunas correcciones que me imagino que en su momento por estos temas de actualizaciones que surgen, hay siempre ciertas correcciones con respecto a estos drivers. Como toda aplicación sucede ese mismo tema. Ahora vamos a crear un DCN sistema para validar que este driver está funcionando correctamente y que engancha correctamente con el servidor de datos. Si engancha correctamente quiere decir que ya nosotros podemos hacer la prueba de trabajo ya posteriormente en el siguiente video, toda la interacción de datos desde VisualFox Pro hacia SQL Server. Y ahí comienza todo el tema dinámico, como les comenté, de cómo vamos a ir trabajando con la petición de datos, consultas, actualizaciones, todo eso, pero vamos a irnos formando por etapas. Vamos a crear nuestra base de datos. Justamente aquí ponemos la información, más que todo el nombre de conexión y el servidor. Acá estamos ya viendo cómo nosotros estamos validando nuestro acceso. Vamos a hacerlo que mediante el usuario de SQL Server, ponemos el usuario SA y la contraseña que nosotros hemos definido. Acá establecer la base de datos y vamos a seleccionar la base de datos de prueba que nosotros creamos en el video anterior. Le damos siguiente. Siguiente, no movemos, modificamos nada. Y vamos a hacer nuestro primer testeo para ver que todo está funcionando bien. Correcto, si pruebas completadas correctamente, quiere decir que el driver está funcionando correctamente. Ha sido una prueba sencilla que estamos haciendo creando un DCN sistema, pero ya en el siguiente video, como les dije, vamos a ir trabajando con dos tipos de maneras de conexión del origen de datos, tanto por DCN sistema como SQL String, justamente. Es una manera de conexión diferente, las dos tienen muchas ventajas y en realidad la vamos a ir aplicando dentro de VisualFox Pro. En realidad es bastante sencillo, pero esta es la parte elemental que se necesita. ¿Ok? Ya nos estamos viendo en un siguiente video.